Usted intentó hacerse pasar por mi esposo para entrar a mi cuenta bancaria. Señora Patricia, yo sé exactamente por qué usted está aquí. Usted intentó hacerse pasar por mi esposo para entrar a mi cuenta bancaria. Así que antes de que diga una sola palabra, va a explicarme quién es usted y qué relación tenía con Rodrigo. Eso fue lo primero que le dije cuando ese hombre abrió la puerta, esa tarde de jueves. Él se puso pálido. Respiró profundo y dijo en voz muy baja: Señora Patricia, yo sé exactamente por qué usted está aquí y tiene todo el derecho de estar furiosa. Pero hay algo que usted debe saber. Rodrigo nunca le habló de mí porque yo le pedí que no lo hiciera. Soy su hermano. Mi rostro no se quebró. Mi voz no se alzó. 30 años como directora de escuela te enseñan que la calma bien usada corta más que cualquier grito. Y me quedé mirándolo con exactamente la misma expresión que ponía cuando un alumno me mentía en la cara. Esa expresión que dice: sigo escuchando, pero ya sé que algo no cuadra. Entré a esa casa, y lo que encontré ahí adentro, esa tarde de lluvia fina y cielo cerrado, cambió cada recuerdo, cada foto, cada conversación de 34 años de matrimonio. En 23 días, lo que descubrí en esas paredes haría que una persona muy específica, que se creía completamente intocable, se sentara frente a un fiscal con las manos temblando. Pero antes de contarles cómo llegué hasta esa puerta, necesito pedirles algo. Si todavía no están suscritos al canal, este es el momento. Y dejen su me gusta, porque esta historia me costó meses de valor para poder contarla. Digan en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país me están escuchando hoy? De verdad quiero saber hasta dónde están llegando estas palabras. Me llamo Patricia Morales. Tengo 61 años. Por 30 años fui directora de la escuela primaria Benito Juárez, en el mismo barrio donde nací. No es un trabajo glamoroso, pero aprendí algo que ningún título puede enseñarte. Aprendí a detectar cuando algo en una historia no encaja. Cuando los detalles son demasiado perfectos. Cuando alguien te mira a los ojos y te dice exactamente lo que quieres escuchar. Eso me tomó 3 décadas aprenderlo. Y aún así, no fue suficiente. Conocí a Rodrigo Cienfuegos un viernes de marzo, en la boda de mi prima Esperanza. Llegó tarde, con la corbata torcida, pidiendo disculpas a media sala. Tenía 28 años. Era contador. Serio, tranquilo. El tipo de hombre que no necesita hablar mucho para que uno sienta que puede confiar en él. Olía a jabón sencillo y a café negro, sin pretensiones. Me enamoré de eso, de su silencio, de la manera en que escuchaba sin interrumpir, de cómo te hacía sentir que eras la única persona en el cuarto. Nos casamos 3 años después, un sábado lluvioso de abril. Mi suegra dijo que la lluvia era señal de buena suerte. Tuvimos 2 hijos, Valeria, que hoy tiene 32 años, y Carlos, con 29. Una familia construida ladrillo por ladrillo. Discusión por discusión, cumpleaños por cumpleaños, Navidad por Navidad, verano por verano. Durante 34 años, Rodrigo fue un hombre predecible, y yo lo amé por eso. Pero hay algo que nadie te dice cuando pierdes a alguien, que el duelo no es solo el dolor de que ya no está. Es el peso de todo lo que no se dijo. Es esa sensación de que la persona que conocías tenía una puerta adentro de sí mismo que nunca te abrió. Rodrigo murió un miércoles de mayo, a las 2:14 de la madrugada. Un infarto masivo mientras dormía. El médico dijo que no sufrió, que fue rápido, que estas cosas pasan sin aviso y sin permiso. Firmé los papeles con la mano que me temblaba. Organicé el funeral. Recibí a 120 personas en mi casa. Escuché lo siento mucho exactamente 87 veces. Lo conté. No sé por qué lo conté, pero lo hice. Enterré a mi esposo bajo un cielo gris de mayo, con olor a tierra mojada y a flores que alguien había llevado sin preguntarme si me gustaban. Y después intenté seguir. Los primeros 2 meses dormía 3, 4 horas cada noche. La casa seguía oliendo a él, a su jabón, a su periódico del domingo. Y no sabía si eso me consolaba o me destrozaba por dentro. Su ropa en el closet, sus zapatos junto a la puerta, en el mismo lugar de siempre. El café que él tomaba,
todavía en el estante de la cocina, porque mover sus cosas se sentía como borrarlo 2 veces. Era sobrevivir. Eso era todo lo que hacía, sobrevivir un día a la vez. Mis hijos llamaban los domingos. Valeria venía cada 15 días. Carlos estaba en otra ciudad, con su trabajo, su esposa, sus hijos. La vida seguía para ellos, como debe ser, como tiene que ser. Yo no podía pedirles que se detuvieran. El dolor de uno no puede paralizar a todos los demás. Y entonces, 5 meses después del funeral, un jueves a las 9:23 de la mañana, sonó mi teléfono. Era el banco. La señorita me explicó con voz profesional que el sistema de seguridad había detectado un intento de movimiento inusual en mi cuenta de ahorros. Alguien se había presentado en la sucursal de la Avenida Central intentando operar en mi nombre, pero el sistema bloqueó la acción por inconsistencia de datos. Querían que fuera a identificar a la persona en las imágenes de seguridad. Llegué a las 11:45. Me senté frente a una pantalla pequeña, bajo una luz fría de fluorescente que zumbaba levemente. La empleada presionó un botón. La imagen apareció. El café de esa mañana se me subió a la garganta. El corazón se me detuvo durante 3 segundos. Mis manos, que estaban sobre la mesa, se cerraron solas en un puño que no controlé. En esa pantalla, con fecha de esa misma mañana, estaba Rodrigo. Su misma cara, su misma postura. La manera en que inclinaba levemente la cabeza hacia la izquierda cuando leía algo. Era él. O alguien que se veía exactamente como el hombre al que yo había enterrado 5 meses antes. Su misma cara, su misma postura. La manera en que inclinaba levemente la cabeza hacia la izquierda cuando leía algo. Era él. O alguien que se veía exactamente como el hombre al que yo había enterrado 5 meses antes. La empleada me preguntó en voz baja, ¿lo reconoce, señora? No respondí de inmediato, porque en ese instante, sentada en esa silla de banco, con olor a papel viejo y desinfectante, con el sonido lejano de un teclado al fondo, entendí que algo en la historia de mi vida estaba completamente equivocado. Lo que todavía no sabía era que Rodrigo había cargado un secreto durante toda nuestra vida juntos. Un secreto que no era una traición. Era algo mucho más complicado y más profundo que eso. Y que había una persona en esta historia que no era él ni era yo, que había estado haciendo algo imperdonable desde mucho antes de que Rodrigo muriera. Ya llegaré a ese nombre. Pero primero, déjenme contarles exactamente qué pasó cuando llegué a esa dirección. La casa de Eduardo Cienfuegos olía a madera vieja y a tabaco frío, como si el tiempo hubiera decidido quedarse ahí adentro sin pedir permiso. No era un olor desagradable. Era el tipo de olor que tiene un lugar cuando nadie se preocupa demasiado por disimular lo que es. Las paredes eran de un beige desgastado, con marcos de fotos colgados en lugares que parecían escogidos sin mucho plan. Había libros apilados en el suelo, junto a una silla de lectura, con el cojín hundido en el centro, del tipo que se hunde así solo después de años de uso. Un ventilador de techo giraba despacio en el silencio, como si tampoco tuviera prisa. Él me invitó a sentarme en la sala. Me ofreció café. Acepté, no porque quisiera tomarlo, sino porque necesitaba unos segundos para ordenar lo que sentía en el pecho, que era algo parecido al vértigo. El tipo de vértigo que no viene de la altura, sino de darse cuenta de que el suelo en el que creías estar parado siempre tuvo una grieta. Mientras él estaba en la cocina, yo miré alrededor. Escuché el ruido de la alacena abriéndose, el sonido del agua corriendo, pasos lentos pero seguros sobre el piso de madera. El tipo de pasos de alguien que conoce cada centímetro de ese espacio. Y fue en ese momento cuando los vi. En la repisa de la ventana, entre una planta con las hojas ligeramente amarillas y un reloj que ya no marcaba la hora correcta, había 3 fotografías. En la primera, 2 niños de no más de 8 años, uno al lado del otro, con uniformes de escuela y sonrisas que no sabían todavía lo que la vida les tenía preparado. En la segunda, los mismos 2 hombres, ya adultos, en lo que parecía una celebración familiar, con vasos levantados y el fondo desenfocado de una casa llena de gente. En la tercera,
Una foto reciente. Rodrigo, mi Rodrigo, sentado en esa misma sala, con una taza en la mano, mirando a la cámara con una expresión que yo nunca le había visto. Una expresión que no sabría describir del todo, pero que se parecía mucho a la paz. Una paz sin adornos, sin esfuerzo. La clase de paz que no se finge. El café se me congeló en la garganta antes de que lo probara. Eduardo volvió con 2 tazas, se sentó frente a mí y empezó a hablar. No se acomodó, no miró hacia otro lado. Me miró directo, con la serenidad de alguien que ya ensayó ese momento en su cabeza muchas veces, y decidió que lo haría sin rodeos. Mi nombre es Eduardo Cienfuegos. Tengo 64 años. Rodrigo y yo somos hijos del mismo padre y la misma madre. Él era 3 años menor que yo. Y no nos hablamos durante 28 años. Me explicó que sus padres murieron con diferencia de 2 años cuando Eduardo y Rodrigo eran adultos jóvenes. La madre primero, el padre después. Y como pasa en tantas familias cuando llega el momento de repartir lo poco o lo mucho que queda, las cosas se complicaron. Eduardo cometió un error grave. Confió en un intermediario que le aseguró que podía gestionar la herencia familiar de una forma más conveniente para ambos hermanos. El intermediario desapareció con los documentos y con el dinero que debía depositarse para cubrir los costos de la propiedad familiar. No hubo manera de rastrearlo. No hubo nada que hacer. Rodrigo perdió su parte y culpó a Eduardo. No me habló más, dijo Eduardo, con la voz plana de alguien que ya procesó ese dolor hace mucho tiempo y lo guardó en algún cajón interior que ya no duele al abrirlo, pero que tampoco se olvida. Y yo no intenté buscarlo porque tenía razón en estar furioso. Fue mi culpa, así que lo dejé ir. 28 años. Casi 3 décadas en que Rodrigo tuvo un hermano y yo nunca lo supe. 3 décadas en las que compartí su cama, su silencio, su manera de tomar el café sin azúcar, sus tardes de domingo leyendo en silencio. 3 décadas pensando que lo conocía entero. Necesito que entiendan algo. Rodrigo no era una persona expresiva. Nunca lo fue. Había cosas de su pasado que él guardaba con llave, y yo aprendí a no presionar esas puertas porque pensé que era lo correcto, que cada uno tiene derecho a sus silencios. Eso que llaman respetar el espacio del otro. Lo convertí en principio, en una forma de amar lo que, ahora me doy cuenta, también fue una forma de no conocerlo del todo. Ahora me pregunto si no fue simplemente miedo disfrazado de respeto. Miedo a lo que podría encontrar si empujaba demasiado. ¿Saben qué es lo que más me golpeó de lo que Eduardo me contó? No fue saber que existía. Fue saber cuándo Rodrigo decidió buscarlo. Hace 14 meses. Rodrigo apareció en esta casa hace exactamente 14 meses, un lunes en la tarde, sin llamar antes, con una bolsa de papel en la mano y una expresión que Eduardo describió así, como el de un hombre que finalmente decide hacer algo que debió haber hecho mucho antes. Eduardo dijo que lo reconoció de inmediato, que aunque habían pasado casi 3 décadas, la forma de pararse en el umbral de una puerta es algo que no cambia. 14 meses antes de que Rodrigo muriera. Eso significa que en el último año de su vida, Rodrigo eligió reconciliarse con su hermano. Eligió reconstruir algo que había permanecido roto durante 28 años. Y eligió no decirme nada. No una palabra. No una insinuación. Nada. En ese momento, sentada en esa sala de paredes desgastadas, con olor a tabaco y café, sentí algo que no sé si llamar traición o tristeza. Tal vez eran las 2 cosas al mismo tiempo, mezcladas de una manera que no tienen nombre todavía en ningún idioma. Pero Eduardo no había terminado de hablar. Rodrigo no vino solo a pedirme perdón, dijo, y bajó la mirada hacia sus manos. Manos grandes, con las venas marcadas, con el tipo de callosidades que vienen de trabajar con herramientas durante años. Las miró como si buscara en ellas las palabras correctas. Vino porque necesitaba hablar con alguien que estuviera completamente fuera de su vida cotidiana. Alguien que no conociera a las personas involucradas. Alguien que no tuviera nada que perder ni que proteger en esa historia. Vino porque tenía un problema serio.
y no sabía en quién más confiar. Ahí fue cuando Eduardo mencionó por primera vez el nombre que, en las semanas siguientes, se convertiría en el centro de todo: Aurelio Vega. Aurelio Vega era el socio comercial de Rodrigo desde hacía 16 años. Juntos habían fundado una pequeña firma de consultoría contable que con el tiempo creció hasta tener 20 empleados y una cartera sólida de clientes medianos. Rodrigo ponía el trabajo y la ética. Aurelio ponía las relaciones públicas y el encanto con los clientes. Era una sociedad que funcionaba porque cada uno hacía lo que el otro no podía hacer bien. Una de esas alianzas que se sostienen no por afecto, sino por complementariedad. Rodrigo había empezado a notar irregularidades en las cuentas de la firma unos 16 meses atrás. Pequeños movimientos al principio, gastos que no cuadraban con ningún proyecto activo, transferencias a proveedores que él no recordaba haber autorizado, números que, por separado, podían explicarse, pero que juntos, en una hoja de cálculo, contaban una historia diferente. La historia de alguien que sabe exactamente cuánto puede robar sin que el monto llame la atención. Cuando le preguntó a Aurelio, en privado, con toda la calma que lo caracterizaba, la respuesta lo dejó helado. Aurelio lo miró con una sonrisa y le dijo: «Rodrigo, con todo respeto, llevas años con problemas del corazón. El médico mismo dijo que el estrés te afecta la concentración. Yo creo que estás confundiendo las fechas. Deberías descansar más y dejar que yo me encargue de lo administrativo». Rodrigo tenía 61 años y un diagnóstico de insuficiencia cardíaca leve que llevaba 3 años manejando con medicamentos y cambios de hábitos. Una condición real, una condición documentada, una condición que él nunca usó como excusa para nada, ni una sola vez en todos los años que lo conocí, y Aurelio lo usó como argumento para desacreditarlo frente a sus propios registros, delante de 2 empleados que estaban presentes en esa reunión. 2 empleados que escucharon cómo Aurelio Vega le decía a su socio, el hombre que había construido esa empresa con él desde cero, que ya no estaba en condiciones de entender sus propias finanzas. Que lo miraron sin decir nada, que eligieron, en ese silencio, de qué lado estaban. Rodrigo no respondió nada en ese momento. Eduardo me contó que esa noche lo llamó y que su voz sonaba distinta. «Como apagada», dijo Eduardo. «Como una voz que todavía habla, pero que ya no cree en lo que dice». Dijo que fue la primera vez en su vida, desde que eran chicos, que Rodrigo le preguntó a alguien qué debería hacer. Le di un sorbo al café. Estaba amargo, frío ya. Tenía sabor a algo que no quiero volver a sentir en la boca, pero que sé que voy a sentir muchas veces más antes de que todo esto termine. Le di a Rodrigo el espacio que siempre pedía. Le di las mañanas sin preguntas. Le di las noches en silencio. Le di 34 años de paciencia. Le di todo. Le di cada vez que decidí no presionar cuando algo en su expresión me decía que algo estaba mal. Le di cada vez que preferí creer que era el cansancio y no una puerta cerrada con llave. Le di cada conversación a medias que yo completaba con mi propia imaginación, construyendo una versión de él que tal vez nunca existió exactamente así. Le di el beneficio de la duda cuando sus ausencias eran demasiado largas. Le di el silencio como forma de amor, sin entender que el silencio también puede ser la forma en que alguien carga solo con algo que no debería cargar solo. Le di todo. Y sin querer, también le di el silencio que alguien más supo aprovechar. Fue Eduardo quien me preguntó, con mucho cuidado, midiendo cada palabra como quien camina sobre un suelo que no sabe si aguanta el peso, si yo sabía de la existencia de una caja. ¿Una caja?, repetí. Rodrigo la trajo aquí hace 7 meses, antes de morir. Me pidió que la guardara, que si algo le pasaba, se la diera a usted. Se levantó. Fue al cuarto del fondo. Escuché sus pasos sobre el piso de madera, cada uno más claro en el silencio de esa tarde. Pasos lentos, sin apuro, con el peso de alguien que sabe lo que va a buscar y lo que eso significa. Volvió con una caja de cartón mediana, cerrada con cinta adhesiva café, con mi nombre escrito a mano en la tapa, con la letra de Rodrigo. Esa letra inclinada hacia la derecha que reconocería en cualquier parte,
esa letra que había leído en notas pegadas en la heladera, en tarjetas de cumpleaños, en el margen de libros que me prestaba con una oración subrayada que él quería que yo viera. Lo que había adentro de esa caja me hizo entender que Rodrigo, en el último año de su vida, no estaba simplemente reconciliándose con su hermano. Estaba preparando algo. Algo muy concreto, muy metódico, con la precisión silenciosa que lo definía en todo lo que hacía. Y había tenido el cuidado de dejarlo fuera del alcance de una persona muy específica. Pero antes de abrirla, Eduardo me dijo algo más. Algo sobre lo que Aurelio había hecho en los 3 meses posteriores a la muerte de Rodrigo. Algo que me hizo sentir un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de esa sala, ni con el café, ni con la tarde que empezaba a oscurecer del otro lado de la ventana. Ya les voy a contar qué decía esa caja. Pero primero necesitan saber qué hizo Aurelio Vega cuando ya no había nadie que lo vigilara. La caja pesaba menos de lo que esperaba. Eso me sorprendió. Como si los secretos de 34 años debieran tener un peso físico proporcional a todo lo que cargaban. Como si tantas cosas guardadas en silencio debieran dejar alguna huella material. No la dejaban. La abrí despacio, con Eduardo sentado frente a mí en silencio, con las manos entrelazadas sobre las rodillas y la mirada en el suelo, dándome el espacio que yo no le había pedido, pero que él supo que necesitaba. No dijo nada, no se movió. Simplemente estuvo ahí, que a veces es lo único que alguien puede ofrecer y también lo más valioso. Adentro había 3 cosas. Una carpeta de cartulina azul, llena de hojas impresas con tablas, fechas y cifras subrayadas en rojo. Un sobre pequeño, beige, cerrado, con mi nombre escrito a mano. Y una memoria USB envuelta en papel de cuaderno, con una sola palabra escrita en el papel. Patricia, cuando estés lista. Me quedé mirando esa frase un momento más de lo necesario. Cuando estés lista. Rodrigo siempre supo que yo necesitaba tiempo para las cosas importantes. Incluso en ausencia, me conocía. No abrí el sobre ese día. No sé por qué. Algo en mí no estaba lista para escuchar la voz de Rodrigo en papel. Guardé las 3 cosas en mi bolso. Me despedí de Eduardo con una promesa de volver al día siguiente, y manejé de regreso a casa con las manos firmes en el volante y los ojos secos. No lloré en el camino. Ya no me quedaban lágrimas para ese tramo del viaje. Las había gastado en otro lugar. Pero ya llegaré a lo que decía ese sobre. Antes necesitan entender lo que Eduardo me contó sobre los 3 meses que siguieron a la muerte de Rodrigo. Porque lo que Aurelio Vega hizo en ese tiempo no fue un error ni una ambición descontrolada. Fue un plan. A las 2 semanas exactas del funeral, Aurelio llamó a mi puerta. Era un martes a las 6:48 de la tarde, todavía de día, con una bolsa de pan dulce en la mano y una expresión de condolencia perfectamente calibrada. Se sentó en la misma sala donde yo había recibido 120 personas el día del velorio. Tomó el café que yo le ofrecí por costumbre, porque una aprende a ofrecer café aunque no quiera hacerlo, aunque el cuerpo esté en piloto automático. Y me habló con toda la suavidad del mundo. Patricia, sé que este no es el momento, pero como socio de Rodrigo y como alguien que lo quiso como a un hermano, siento la responsabilidad de protegerte. La firma tiene algunas deudas operativas que Rodrigo conocía. Nada grave, pero necesito que firmes unos documentos de transición para que yo pueda seguir manejando todo sin que tú tengas que preocuparte por nada. Me habló durante 40 minutos. Me explicó balances, proyecciones, compromisos contractuales. Usó términos que yo no entendía del todo, mezclados con frases de consuelo que sí entendía perfectamente. Era bueno en eso, Aurelio. En mezclar lo técnico con lo emocional de una manera que dejaba a la otra persona con la sensación de que no entender era lo normal, lo esperado, y que lo más sensato era simplemente confiar. Y al final puso 3 hojas frente a mí y me dio una pluma. No las firmé, no porque haya sospechado algo en ese momento, sino porque esa misma tarde mi hija Valeria había llegado de visita y me dijo, antes de que Aurelio tocara el timbre, «Mamá, ningún papel que tenga que ver con la empresa de papá lo firme sin antes mostrárselo a un abogado».
No sé por qué me lo dijo. Quizás ella sí notó algo que yo no quería ver. O quizás fue instinto. Pero esa frase se quedó resonando con una claridad que ninguna otra cosa tuvo esa noche. Aurelio guardó los papeles sin cambiar la expresión. Sonrió. Dijo que por supuesto, que no había ningún apuro, que estaba ahí para ayudarme. Se fue a las 8:15 de la noche. Esa fue la primera vez que estuve cerca de Aurelio Vega, y no vi lo que tenía enfrente. Y fue también la primera señal que yo ignoré, porque hay señales que uno no ignora por ignorante, las ignora por cansada, por agotada de procesar tanto dolor al mismo tiempo, por estar tan ocupada sobreviviendo el presente que no le quedan fuerzas para analizar el pasado. El duelo ocupa todo el espacio disponible. No deja margen para la desconfianza. Ahora que lo pienso con calma, las señales habían estado ahí mucho antes de la muerte de Rodrigo, mucho antes de que Rodrigo empezara a buscar a su hermano. Recordé una noche de hacía 19 meses, un domingo, cuando Rodrigo llegó tarde a cenar. Tarde para él, que era puntual como reloj. Llegó a las 9:47 de la noche, y cuando le pregunté qué había pasado, dijo que había tenido una reunión larga con Aurelio. Puse el plato en la mesa, me senté frente a él, y noté algo que en ese entonces no supe nombrar. Comió en silencio, con la vista fija en un punto de la pared que no tenía nada interesante, y cuando terminó, me dijo gracias con una voz que sonaba vaciada por dentro, como si alguien le hubiera sacado algo de adentro que todavía no había podido reemplazar. No pregunté. Pensé que era el trabajo. Siempre pensaba que era el trabajo. Recordé otra noche, 6 meses antes de que muriera, cuando encontré en su escritorio un papel con la frase «Pedir asesoría legal independiente. Discreción». Debajo había un número de teléfono. Le pregunté qué era. Rodrigo lo dobló, se lo guardó en el bolsillo y me dijo «Un asunto de la empresa, no te preocupes». Lo creí. Otra vez lo creí. Porque 34 años de confiar en alguien crean un músculo que no se detiene fácilmente, incluso cuando debería. ¿Saben qué fue lo peor? Que yo tenía todas las piezas del rompecabezas en la mano. Las había tenido durante meses, solo que nunca las junté porque nadie me dijo que había un rompecabezas. Faltaban 12 días para que todo cambiara. Ahora bien, Aurelio no se quedó quieto después de esa primera visita. Lo que vino después es lo que Eduardo investigó con sus propios recursos, porque Eduardo, antes de retirarse, había sido auditor de una empresa de seguros durante 22 años. Sabía exactamente dónde buscar y qué buscar. Y cuando alguien con ese perfil decide ponerse a investigar por amor a su hermano muerto, no para hasta encontrar algo. En las semanas que siguieron al funeral, Aurelio Vega se presentó ante los clientes más importantes de la firma como el único responsable del negocio, sin mencionar que Rodrigo tenía una herencia activa que yo, como viuda, debía recibir. Comenzó a redirigir contratos, a negociar acuerdos que dejaban fuera de los registros oficiales una porción significativa de los ingresos. Y cuando un empleado de la firma, una mujer llamada Graciela, que llevaba 12 años trabajando con Rodrigo, le preguntó directamente qué pasaba con los derechos de la señora Patricia, Aurelio la miró con una calma que ella describió después como inquietante, y le dijo: «Rodrigo era mi socio, no mi jefe, y los socios muertos no firman contratos». Graciela renunció esa misma semana, y guardó esa conversación. Yo no sabía nada de esto todavía cuando Aurelio me llamó por segunda vez, 3 semanas después de su primera visita. Esta vez no vino con pan dulce ni con voz suave. Llamó a las 11:23 de la mañana de un miércoles y me dijo, directo: «Patricia, necesito que entiendas que la situación de la empresa se está complicando. Si no firmamos los documentos de transición antes del fin de mes, la firma puede entrar en problemas legales que te afectarían a ti directamente. Estoy tratando de protegerte, pero necesito que me ayudes». Ya no era una visita de condolencia, era presión, desnuda, sin disfraces, sin bolsa de pan dulce. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen, y el dolor nos hace vulnerables de maneras que no podemos anticipar. ¿Tú también has sido decepcionado por alguien en quien confiabas completamente? Comparte tu historia en los comentarios. Quiero leerlos.
Quiero saber que no estoy sola en esto. Le dije que lo consultaría con mi abogado. Hubo un silencio de 4 segundos en el teléfono. 4 segundos que, en ese momento, interpreté como paciencia. Ahora sé que fue otra cosa completamente. Esa misma tarde, tomé la carpeta azul de la caja y la extendí sobre la mesa del comedor. Eran 27 hojas. Rodrigo había subrayado en rojo cada irregularidad, con fechas precisas, montos exactos y notas al margen escritas con su letra pequeña y ordenada. Había estado documentando todo durante más de un año. Cada movimiento sospechoso, cada transferencia sin respaldo, cada proveedor que no existía en ningún registro oficial. Una arquitectura completa del fraude, construida en silencio, hoja por hoja, sin decirle nada a nadie excepto a un hermano al que había reencontrado apenas 14 meses antes. Rodrigo sabía exactamente lo que Aurelio estaba haciendo, y sabía que no tenía cómo probarlo solo. Por eso había traído esa caja a casa de Eduardo. Por eso había puesto mi nombre en la tapa. No me había dejado desamparada. Me había dejado armada. Tomé mi teléfono y marqué el número de Valeria. Mientras esperaba que contestara, miré las 27 hojas extendidas sobre la mesa, con la luz de la tarde entrando por la ventana y pintando todo de un naranja quieto. El olor a papel viejo y a tinta. El sonido del ventilador de techo girando despacio. Y por primera vez en 5 meses, no sentí que estaba sobreviviendo. Sentí que estaba empezando a entender. Faltaban 11 días. Valeria llegó a mi casa esa misma tarde, a las 7:12 de la noche, con su bolso colgado al hombro y esa expresión suya de hija que ya sospechaba que algo pasaba antes de que yo dijera una sola palabra. Se sentó frente a la mesa del comedor, miró las 27 hojas extendidas, tomó la primera página y durante 20 minutos no dijo nada. Solo leía. Solo pasaba hojas. Cuando terminó, levantó la vista y me dijo: «Mamá, esto es fraude». No fue una pregunta. Al día siguiente, a las 10:15 de la mañana, estábamos sentadas frente al licenciado Humberto Castañeda, abogado especialista en Derecho Mercantil, recomendado por una colega que había sido compañera mía de facultad hace 40 años. Era un hombre delgado, de unos 65 años, con lentes de armazón oscura y el tipo de escritorio que acumula papeles de manera que uno no entiende, pero que claramente tiene su propio orden. Leyó la carpeta en silencio. Tomó notas. Nos hizo preguntas específicas sobre fechas, montos, nombres de los clientes mencionados. Al final, juntó los dedos sobre la mesa y dijo con voz tranquila: «Con esto hay suficiente para abrir una investigación formal. Pero vamos a necesitar más documentación. Y vamos a tener que movernos con discreción. Si Vega se entera antes de que estemos listos, puede mover todo». 10 días. Esa noche, revisé la memoria USB de la caja de Rodrigo. Contenía respaldos digitales de todo lo que estaba en la carpeta azul, más una carpeta de audio. 17 grabaciones de conversaciones entre Rodrigo y Aurelio, hechas en reuniones de los últimos 14 meses. La voz de Rodrigo, clara y firme. La voz de Aurelio, siempre suave, siempre razonable, siempre con una explicación lista. Pero en la grabación del 3 de febrero, Aurelio decía algo que me hizo escucharla 3 veces seguidas para asegurarme de que había oído bien. «Rodrigo, con tu condición cardíaca, lo que menos te conviene es un proceso legal largo. Piénsalo bien. Los jueces son lentos, los abogados son caros, y tú ya no eres un hombre joven. ¿De verdad quieres gastar tus últimos años peleando conmigo?» Sus últimos años. Rodrigo tenía 63 años cuando eso fue grabado, y Aurelio usó esa frase con la misma naturalidad con que uno pide el menú del día. Cerré la computadora. Me quedé sentada en la oscuridad del estudio de Rodrigo, con olor a sus libros, a su escritorio de madera, al perfume suyo que todavía vivía entre las cosas. Y no lloré. Algo mucho más frío que las lágrimas se instaló en mi pecho. Fue al día siguiente cuando recibí la llamada que no esperaba. Aurelio, a las 9:38 de la mañana. «Patricia, quiero pedirte disculpas por la presión de las semanas anteriores.
No fue el momento ni la forma correcta. He estado pensando mucho y creo que lo más justo es que te haga una propuesta formal. Te ofrezco el 40% de las utilidades del último año de la firma, en un solo pago, y cerramos todo de manera amistosa. Sin abogados, sin procesos, sin desgaste para ninguno de los dos. Respiré. Conté hasta 3 en silencio. 40% de las utilidades declaradas, no de las reales, de las que él mismo había manipulado durante más de un año. Le dije que lo pensaría. Le dije que me daba hasta el viernes para responderle. Y él, con esa voz siempre suave, siempre calibrada, me dijo que por supuesto, que no había prisa, que estaba de mi lado. Colgué. Y por un momento, solo por un momento, sentí alivio. Pensé, quizás ya entendió. Quizás esto puede resolverse sin más daño. Pero ya sé que ustedes sienten lo mismo que yo sentí entonces. Esa pequeña voz que dice, espera, esto no puede ser tan fácil. Y tenían razón. 2 días después del viernes en que yo no le respondí, Aurelio convocó una reunión con los 5 clientes más importantes de la firma. Una reunión a la que yo no fui invitada. Una reunión en la que, según me contó después Graciela, la empleada que había renunciado y que ya estaba hablando conmigo, Aurelio presentó un informe completo sobre el estado delicado de la empresa y lo explicó con estas palabras exactas. Lamentablemente, la señora Patricia es una mujer mayor que está pasando por un duelo muy difícil. No tiene formación en finanzas ni en administración. Es maestra. Me preocupa que personas cercanas a ella, con malas intenciones, puedan convencerla de tomar decisiones que dañen lo que Rodrigo construyó. Yo llevo 16 años protegiendo esta empresa. Y voy a seguir haciéndolo. Una mujer mayor, sin formación, que necesita protección de sí misma. 30 años dirigiendo una institución. 120 empleados bajo mi responsabilidad a lo largo de mi carrera. Presupuestos anuales que yo gestionaba hasta el último peso. Auditorías que yo revisaba línea por línea. Procesos administrativos que aprendí porque nadie más iba a aprenderlos por mí. Y Aurelio Vega le decía a un salón lleno de gente que yo era una maestra mayor que no entendía nada. Cuando Graciela me llamó para contarme lo que había pasado, eran las 6:54 de la tarde. Yo estaba en la cocina. Olía a caldo de verduras que había puesto a hervir sin hambre, solo por hacer algo con las manos. La luz de la tarde ya se había ido, y el cuarto estaba iluminado solo por el foco de la estufa. Escuché todo lo que Graciela me dijo sin interrumpirla. Y cuando colgué, me quedé de pie frente a la estufa durante 1 minuto entero. No dije nada, no tiré nada. No levanté la voz en ese cuarto vacío. Solo pensé, con una claridad que me sorprendió a mí misma. Bien, que crea que soy exactamente lo que dijo. Eso era precisamente lo que necesitaba. Lo vi por primera vez 4 días después, en la calle, por casualidad. Aurelio salía de un restaurante en la zona financiera. Traía un traje azul marino que no era barato, del tipo que tiene la tela correcta para que no se arrugue aunque te lo pongas todo el día. Un reloj en la muñeca que yo no supiera cuánto costaba, pero que brillaba de una forma que no tiene nada que ver con la discreción. Lo acompañaban 2 hombres más jóvenes, todos riendo, con la energía de hombres que acaban de cerrar algo que les conviene. Yo llevaba la misma blusa de lino azul que mi madre me había regalado en mi último cumpleaños antes de morir. Sencilla, lavada muchas veces, con un pequeño botón del cuello que se había vuelto a coser 2 veces. Me vio. Dudó un segundo. Luego caminó hacia mí con la mano extendida y la misma sonrisa de siempre. Patricia, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Lo miré. Le estreché la mano y sonreí con toda la calma de la que soy capaz. Muy bien, Aurelio. Ocupada, ya sabes cómo es esto. Nos hablamos pronto. Y seguí caminando. No se me aceleró el pulso. No se me quebró la voz. No di ninguna señal de nada. Esperé a llegar al auto, cerré la puerta, y ahí, sola, con las manos todavía sobre el volante, permití que todo lo que había contenido durante semanas me cayera encima de una sola vez. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Lloré por Rodrigo, por los 28 años en que no habló con su hermano, por las grabaciones que escuché 3 veces,
por las 27 páginas subrayadas en rojo, por todas las noches en que yo cené con un hombre que cargaba solo algo que yo podría haber ayudado a cargar si él me lo hubiera permitido. Lloré todo eso, y cuando terminé, me limpié la cara, guardé esas lágrimas en el lugar donde se guardan las cosas que ya cumplieron su función y saqué el teléfono. Le mandé un mensaje al licenciado Castañeda. Decía: «Ya tomé mi decisión, vamos adelante con todo». Faltaban 9 días. El licenciado Castañeda nos reunió a las 8:30 de la mañana del jueves siguiente, en su oficina que olía a papel impreso y a café de olla. Valeria llegó primero que yo. Eduardo llegó 5 minutos después, con una carpeta propia bajo el brazo, porque durante las 2 semanas anteriores, él también había estado haciendo su propio trabajo. 22 años como auditor no se olvidan aunque uno se jubile. Y Eduardo Cienfuegos, el hermano que yo no sabía que existía, resultó ser exactamente el aliado que necesitaba en ese momento. Castañeda extendió sobre la mesa 3 juegos de documentos y comenzó a explicar lo que su equipo había encontrado al cruzar la información de la carpeta azul con los registros públicos de la firma. El fraude no era pequeño. En 16 meses, Aurelio Vega había desviado, a través de proveedores ficticios y contratos inflados, una cantidad que el licenciado escribió en un papel y deslizó hacia mí en silencio. Lo miré. Lo volví a mirar. Era un número con suficientes ceros para que la sala me pareciera de repente más pequeña. «Esto es lo que podemos probar hasta ahora», dijo Castañeda. «Puede haber más». Valeria apretó mi mano por debajo de la mesa. Yo no cambié la expresión. Faltaban 8 días. Pero lo que vino después de esa reunión fue lo que de verdad me quitó el piso. Eduardo había estado revisando los registros de la firma con sus propias herramientas y había encontrado algo que nosotros no habíamos buscado porque no sabíamos que existía. Un contrato de asesoría legal con un despacho externo fechado 4 meses antes de que Rodrigo muriera. Un contrato en el que Aurelio Vega le pedía asesoría a un abogado especialista en disolución de sociedades mercantiles. 4 meses antes de que Rodrigo muriera. Déjame reformular eso para que quede completamente claro. Aurelio Vega había comenzado a preparar legalmente la disolución de la sociedad que compartía con Rodrigo mientras Rodrigo todavía estaba vivo. Mientras Rodrigo todavía llegaba a la oficina cada mañana, revisaba sus archivos, saludaba a sus empleados, almorzaba con sus clientes. Mientras mi esposo todavía dormía en nuestra cama y tomaba su café de las mañanas y me daba un beso en la mejilla antes de salir. Aurelio sabía del diagnóstico cardíaco de Rodrigo desde el primer día. Rodrigo se lo había contado él mismo, con la confianza de 16 años de sociedad. Y Aurelio había calculado, con toda la frialdad del mundo, que Rodrigo no tendría tiempo ni fuerzas para completar una investigación interna, que el reloj biológico de su socio trabajaba a su favor. No esperó a que Rodrigo muriera para empezar a planear. Empezó mucho antes y esperó. Cuando Eduardo me mostró ese documento a las 11:47 de la mañana, yo estaba sentada frente a la mesa de su sala, con la misma taza de café de siempre y el mismo olor a madera vieja de esa casa que ya me resultaba familiar. Leí la fecha 3 veces. 3 veces seguidas, en silencio. Rodrigo había estado viviendo sus últimos meses de vida trabajando al lado de un hombre que ya lo estaba enterrando en papel. No dije nada durante un momento. Eduardo me miraba. Valeria, que había venido conmigo esa tarde, miraba el documento. Entonces saqué mi teléfono y le mandé un mensaje al licenciado Castañeda. Decía: «Tenemos algo nuevo. Necesito verlo hoy. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde podrías estar escuchándome. ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué país? ¿En qué momento del día estás con esta historia? Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde están llegando estas palabras». Esa misma tarde, Castañeda nos reunió de nuevo. Revisó el contrato de asesoría. Lo fotografió. Lo cruzó con las fechas de las grabaciones de audio de Rodrigo. Y entonces dijo algo que cambió la estrategia de todo lo que veníamos planeando. Con esto ya no es solo fraude mercantil.
Esto es un patrón de conducta premeditada, y eso cambia los tiempos, los montos y el tipo de proceso al que nos enfrentamos. Le pregunté cuánto tiempo necesitaba para estar listo. 5 días, dijo. En 5 días presentamos todo. Faltaban 5 días. Esa noche, de regreso a casa, paré en la farmacia a comprar unas pastillas para el dolor de cabeza que llevaba 3 días acompañándome. La señorita en la caja era joven. No tendría más de 25 años, con una coleta y un delantal verde. Me cobró con una sonrisa automática de quien atiende a 100 personas al día y ya no ve a ninguna. Salí a la calle. El aire de la noche olía a tierra húmeda porque había llovido un poco al atardecer. Las luces de los locales se reflejaban en el pavimento mojado. Caminé hasta mi auto despacio, y entonces sonó el teléfono. Aurelio. Lo dejé sonar 2 veces. 3. Contesté al cuarto. Patricia, sé que ha pasado tiempo desde que hablamos. Quiero que sepas que no guardo ningún rencor por la demora en responder mi propuesta. Entiendo que estás en un proceso difícil, pero necesito avisarte algo, como amigo, porque me importa tu bienestar. Hay gente que te está dando información incorrecta sobre la situación de la empresa. Personas que tienen sus propios intereses y que no te están diciendo la verdad completa. Me preocupa que alguien te esté manipulando en un momento en que estás vulnerable. Personas que me estaban manipulando. En ese momento, sentada en el auto oscuro, con el teléfono en la oreja y el olor a lluvia reciente entrando por la ventanilla entreabierta, algo en mí quiso responderle. Quiso decirle exactamente lo que yo sabía, lo que Eduardo había encontrado, lo que Castañeda tenía ya en sus manos. Quise decirle la fecha de ese contrato de asesoría. Quise que supiera que yo sabía. No lo hice. Aurelio, gracias por llamar. Estoy bien. Seguimos en contacto. Y colgué. 3 segundos de silencio en el auto. El reloj marcaba las 9:14 de la noche. Una motocicleta pasó afuera con un ruido breve y agudo. Luego marqué el número de Castañeda y le dije: acaba de llamarme. Quiero que conste en el expediente. Había algo que yo todavía no entendía en ese momento. ¿Por qué Aurelio seguía llamando? Si era tan inteligente como para haber planeado todo esto con meses de anticipación, ¿por qué no desaparecía simplemente? ¿Por qué seguía insistiendo en hablar conmigo? Eduardo me respondió esa pregunta 2 días después con una sola frase: porque todavía hay algo que necesita de ti, y no puede conseguirlo sin tu firma. En los registros de la firma había una cuenta de inversión conjunta, abierta hace 11 años por Rodrigo y Aurelio en partes iguales. Una cuenta que por contrato requería la firma de ambos socios para ser liquidada, o en caso de muerte de uno de ellos, la firma del heredero legal. Yo era el heredero legal. Esa cuenta tenía adentro una cantidad que Eduardo me escribió en un papel, con mano firme. Era casi el doble del número que Castañeda me había mostrado días antes. Aurelio no me llamaba para negociar, me llamaba porque necesitaba mi firma para terminar lo que había empezado. Y sin ella, ese dinero estaba congelado, inaccesible, completamente fuera de su alcance. Rodrigo lo había sabido. Por eso nunca firmó la liquidación, aunque Aurelio se la pidió en las últimas reuniones grabadas. Por eso había preparado la caja con todo lo necesario para que yo entendiera qué proteger y por qué. Mi esposo, en el silencio que yo siempre respeté demasiado, me había estado cuidando. Le di esa carpeta azul 34 años para abrirla. Me la dejó cuando ya no podía estar aquí para explicármela él mismo. Faltaban 4 días. Y Aurelio Vega todavía no sabía lo que Patricia Morales, maestra jubilada, mujer mayor, viuda sin formación financiera, tenía preparado para él. Fue Graciela quien me mandó el video. Era un martes a las 8:47 de la noche, 3 días antes de que Castañeda presentara el expediente. Yo estaba en el estudio de Rodrigo, revisando por última vez las grabaciones de audio con los audífonos puestos, cuando el teléfono vibró sobre el escritorio. El mensaje de Graciela decía solo: «Señora Patricia, vea esto». Lo publicó hace 2 horas. Era un video de Aurelio Vega en sus redes sociales. 38 segundos.
grabado desde lo que parecía ser la terraza de un hotel. Detrás de él, el mar, una copa en la mano, música de fondo, y una frase escrita sobre la imagen, con letras grandes y blancas que no dejaban espacio a la interpretación. Cuando el trabajo duro finalmente da sus frutos, cerrando ciclos y abriendo nuevos capítulos. La vida es demasiado corta para no disfrutarla. Cerrando ciclos. Lo vi 3 veces. La tercera vez lo pausé exactamente en el fotograma donde él sonreía hacia la cámara, con esa copa levantada, con ese mar de fondo, con esa expresión de hombre que acaba de librarse de algo que lo pesaba. Rodrigo había muerto hacía 5 meses. Su socio de 16 años estaba en un resort costero publicando videos de celebración con copa en mano. Saqué los audífonos. Los puse sobre el escritorio de Rodrigo con mucho cuidado, como si de repente todo lo que tocara necesitara tratarse despacio. Y en ese silencio del estudio, con olor a madera y a libros y a todo lo que Rodrigo había sido, tomé una decisión que no volví a cuestionar ni una sola vez. Mañana sería el día. No esperaría 4 días. No esperaría el plazo que Castañeda había propuesto originalmente. Esa noche lo llamé a las 9:03 y le dije: necesito que adelantemos todo a pasado mañana. Tengo algo nuevo, y creo que ya es suficiente. Castañeda escuchó. Preguntó qué era. Le describí el video. Hubo una pausa. Mándenmelo. Y lleguen a las 7 de la mañana. Vamos a trabajar toda la noche si hace falta. Eso fue exactamente lo que hicimos. A las 7:15 de la mañana del miércoles, en la oficina de Castañeda con café negro y 3 juegos de documentos sobre la mesa, desplegamos todo lo que habíamos reunido durante esas semanas. Quiero que lo escuchen completo. Quiero que entiendan lo que Rodrigo había construido en silencio y lo que Eduardo y yo habíamos completado después. Primero, la carpeta azul. 27 páginas de registros contables internos de la firma, con cada irregularidad marcada en rojo de la mano de Rodrigo, con fechas que iban desde 16 meses atrás hasta 3 semanas antes de su muerte. Segundo, las 17 grabaciones de audio en la memoria USB. Conversaciones entre Rodrigo y Aurelio, donde Aurelio justificaba los movimientos irregulares, donde usaba el diagnóstico cardíaco de Rodrigo para desacreditarlo, donde le decía con su voz siempre suave que lo mejor era descansar y dejar que él se encargara de todo. Tercero, el contrato de asesoría legal para disolución de sociedad, fechado 4 meses antes de la muerte de Rodrigo, con el nombre de Aurelio, con su firma, con la fecha que lo decía todo. Cuarto, el testimonio escrito de Graciela, firmado y notariado, donde relataba la reunión con los clientes de la firma y las palabras exactas de Aurelio describiendo a Patricia Morales como una mujer mayor incapaz de tomar decisiones financieras propias. Quinto, los registros bancarios de 4 cuentas de proveedores que aparecían en los estados de la firma, que Eduardo había rastreado hasta confirmar que 3 de ellas correspondían a personas físicas vinculadas directamente a Aurelio, sin ninguna relación comercial real con la empresa. Sexto, la cuenta de inversión conjunta bloqueada, con sus montos exactos, que Aurelio llevaba meses intentando liquidar y que no podía tocar sin mi firma. Y séptimo, el video de la terraza del hotel. 38 segundos que Aurelio Vega grabó creyendo que la vida ya le había despejado el camino. Castañeda los alineó todos sobre la mesa uno por uno, como si estuviera ordenando las piezas de algo que llevaba mucho tiempo roto y que por fin empezaba a tener forma. Luego me miró y dijo: «Patricia, esto no es un caso, esto es una arquitectura». Rodrigo había construido esa arquitectura, ladrillo por ladrillo, durante el último año de su vida, con el tiempo que le quedaba, con la energía que los medicamentos y el corazón le permitían, sin decirme nada, porque sabía que si me lo decía, yo cargaría ese peso con él, y no quería que yo cargara algo más. Le di 3 décadas de mi vida. Le di cada mañana haciéndome pequeña para que él cubriera más espacio. Le di cada pregunta que no hice porque pensé que respetar sus silencios era una forma de amarlo. Le di cada noche en que me di vuelta y decidí no insistir cuando algo en su expresión me decía que algo estaba mal. Le di todo eso.
y él, sin que yo lo supiera, me lo devolvió de la única manera que pudo, construyendo una defensa para mí antes de irse. ¿Saben qué fue lo que más me costó aceptar de todo esto? No fue el fraude, no fue la traición de Aurelio, fue entender que Rodrigo había cargado todo eso solo, en silencio, mientras cenábamos juntos, mientras veíamos las noticias, mientras yo pensaba que lo conocía completamente. Pero ya llegaré a eso. Porque primero necesitan saber lo que pasó esa tarde, cuando por fin entendí la última pieza del rompecabezas. Eran las 3:22 de la tarde, cuando Castañeda recibió un correo de su colega que había estado revisando los registros notariales. Un correo con un solo archivo adjunto. Castañeda lo leyó, levantó la vista hacia mí y dijo: «Hay una quinta cuenta que no aparecía en ninguno de los documentos internos de la firma. Abierta hace 8 años, a nombre de una empresa con razón social registrada en otro estado, con una dirección que correspondía a un local comercial clausurado hace 3 años, pero con movimientos activos, con depósitos regulares que coincidían exactamente en fechas y montos con los retiros de los proveedores ficticios de la carpeta azul. Aurelio no había desviado el dinero a una sola cuenta. Lo había fragmentado. Lo había hecho pasar por 3 capas distintas para que fuera difícil de rastrear. Rodrigo no había encontrado esa cuenta. Era lo único que le había faltado. Y un auditor de seguros jubilado llamado Eduardo Cienfuegos, con 22 años de experiencia rastreando exactamente este tipo de estructuras, la había encontrado en 10 días. Me pregunté qué habría pensado Rodrigo si hubiera sabido que el hermano con el que no hablaba durante 28 años sería exactamente la pieza que completaba lo que él había dejado incompleto. Me pregunté si lo habría planeado así. Si algo en él, en esa primera visita a casa de Eduardo hace 14 meses, ya había calculado que necesitaría a alguien así de su lado, o si simplemente fue la vida reacomodando las piezas de una manera que ninguno de los dos podía haber anticipado. A las 5:48 de la tarde, Castañeda llamó a su contacto en la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros. Habló durante 16 minutos. Al colgar, se recostó en su silla y nos miró con una expresión que en 30 años de profesión probablemente había aprendido a mantener neutral, pero que en ese momento no pudo del todo. Mañana a las 9 de la mañana presentamos el expediente completo. Con la quinta cuenta, esto ya no es solo fraude. Hay evasión fiscal, simulación de operaciones y posible lavado de activos. Vamos a pedir medidas cautelares inmediatas sobre todas las cuentas. Medidas cautelares. Eso significaba que antes de que Aurelio Vega desayunara, antes de que revisara su teléfono, antes de que publicara otro video desde otra terraza con otra copa en la mano, alguien estaría llamando a su banco. Valeria me apretó el hombro desde atrás. Eduardo, sentado a mi lado, dejó escapar un suspiro largo y profundo, el tipo de suspiro de alguien que cargó algo pesado durante mucho tiempo y por fin lo puede soltar. Yo no solté nada todavía. Todavía no. Porque había una última cosa que necesitaba hacer antes de que mañana llegara. Algo que no era legal ni estratégico. Algo que era solo mío. Esa noche, de regreso a casa, me senté en el sillón de cuero café de Rodrigo. El mismo donde lo había visto apagar el teléfono demasiado rápido aquel martes de hacía 19 meses. Saqué el sobre beige de la caja. El que tenía mi nombre escrito con su letra. El que no había podido abrir desde el día que Eduardo me lo entregó. Lo abrí. Y lo que Rodrigo me escribió en ese papel fue lo más cercano a escuchar su voz que voy a tener el resto de mi vida. Mañana sería el día, pero esta noche era mía. La carta de Rodrigo tenía 4 páginas, escritas a mano, con esa letra suya pequeña y ordenada que yo había visto miles de veces en listas del supermercado, en notas pegadas al refrigerador, en tarjetas de cumpleaños que guardé durante 34 años en una caja de zapatos que todavía existe en el fondo del closet. No voy a leerles cada palabra. Hay cosas que pertenecen solo a los dos. Pero hay una parte que necesito contarles, porque sin ella el resto de esta historia no tiene el peso que merece. Rodrigo empezaba diciéndome que sabía que yo iba a estar furiosa. No con Aurelio, con él.
por haber guardado todo solo, por haber decidido cargar eso sin decirme nada. Y escribió: «No te lo dije porque conozco exactamente quién eres, Patricia. Sé que si te lo cuento, dejas de dormir, dejas de comer. Te conviertes en la persona que resuelve el problema en lugar de la persona que vive su vida. Y yo quería que siguieras viviendo tu vida mientras yo todavía estaba en ella». Me tuve que detener ahí. Volví a leer esa línea 3 veces. 34 años. Y ese hombre todavía me conocía mejor que yo misma. Después explicaba lo de Eduardo, que los buscó porque necesitaba a alguien completamente ajeno a todo, alguien en quien confiar sin que Aurelio pudiera enterarse. Que la reconciliación con su hermano no había sido solo estratégica, que había sido también el cierre de algo que lo había pesado durante décadas, y que estar frente a Eduardo después de tanto tiempo le había enseñado que algunas puertas que uno cierra por orgullo se pueden volver a abrir si uno llega con humildad suficiente. Y al final, en la última página, con una letra que se notaba más cansada que las anteriores, como si la hubiera escrito de noche o después de un día difícil, Rodrigo escribió algo que voy a cargar el resto de mi vida. «No te dejo desamparada, Patricia. Te dejo preparada». Que no es lo mismo. Una persona desamparada necesita que alguien la rescate. Una persona preparada sabe exactamente lo que tiene que hacer. Tú siempre supiste. Solo necesitabas las herramientas. Doblé la carta. La guardé en el sobre. Me quedé sentada en ese sillón de cuero café durante un tiempo que no supe medir, con el silencio de la casa encima y el olor suyo todavía en el cojín, más tenue ya, más lejano, pero todavía ahí. Al día siguiente me levanté a las 5:47 de la mañana. Me vestí. Me preparé un café que tomé de pie frente a la ventana de la cocina, mirando cómo el barrio iba despertando despacio, con ese azul grisáceo del amanecer que tiene algo de promesa y algo de advertencia al mismo tiempo. A las 8:55 de la mañana entré al edificio de la Fiscalía con Castañeda a mi izquierda, Valeria a mi derecha y Eduardo detrás. Cargaba en las manos una bolsa con el expediente completo. 27 páginas subrayadas en rojo. 17 grabaciones de audio. Un contrato fechado con 4 meses de anticipación a la muerte de mi esposo. El testimonio notariado de Graciela. 5 cuentas rastreadas hasta sus últimas ramificaciones. Y un video de 38 segundos desde una terraza con vista al mar. Todo lo que Rodrigo empezó. Todo lo que Eduardo completó, todo lo que yo protegí. El funcionario que nos recibió era un hombre de unos 50 años, con lentes y una expresión profesionalmente neutral. Revisó el expediente durante 40 minutos sin decir nada. Castañeda respondió sus preguntas técnicas. Yo respondí las preguntas sobre los hechos. Eduardo presentó sus hallazgos sobre las 5 cuentas. A las 11:18 de la mañana, el funcionario firmó la solicitud de medidas cautelares. Las cuentas de Aurelio Vega, las de la firma y las 5 cuentas rastreadas quedarían congeladas de manera inmediata, a la espera del proceso formal. Salimos del edificio a las 11:34. El sol de esa mañana era blanco y directo, sin nubes que lo suavizaran. El pavimento olía a asfalto caliente. Valeria me tomó del brazo. Eduardo caminaba a mi lado, con las manos en los bolsillos y la cabeza ligeramente inclinada, como alguien que acaba de terminar algo que llevaba mucho tiempo pendiente. No festejamos. No era el momento todavía. Castañeda nos dijo que en las horas siguientes Aurelio recibiría notificación formal, y que a partir de ese momento el proceso tendría su propio ritmo, que lo nuestro era esperar. No esperé mucho. A las 3:52 de la tarde, Aurelio Vega me llamó. Esta vez no contesté de inmediato. Lo dejé sonar 5 veces. Luego contesté. Lo que escuché no era la voz suave y calibrada de las llamadas anteriores. Era otra voz, más plana, con algo debajo que reconocí de inmediato porque 30 años manejando conflictos escolares me habían enseñado a identificarlo. Era la voz de alguien que acaba de entender que el suelo que pisaba no era tan sólido como creía. Patricia, pausa. Necesito que hablemos, en persona, hoy. Le dije con calma. Aurelio,
Cualquier comunicación de ahora en adelante debe ir a través de mi representante legal. Te voy a pasar su contacto. Silencio. 4 segundos. Luego, ¿tu representante legal? La voz subió apenas un tono, solo uno, pero fue suficiente. ¿De qué estás hablando? ¿Qué hiciste? No respondí esa pregunta. Le dicté el nombre y el teléfono de Castañeda con la misma calma con que leía las circulares a los padres de familia en la escuela, y colgué. Me quedé con el teléfono en la mano, de pie en la cocina, con el olor al guiso que Valeria había puesto a calentar en la estufa, con el sonido de la televisión encendida en el cuarto de atrás donde Carlos, que había llegado esa mañana desde su ciudad, en cuanto Valeria le contó todo, estaba viendo las noticias sin ver nada en realidad. El teléfono volvió a sonar 3 minutos después. Aurelio. No contesté. Volvió a sonar a las 4:17. Aurelio. No contesté. A las 5:09 recibí un mensaje de texto. Decía: Patricia, cometí errores. Lo sé. Podemos arreglar esto entre nosotros sin necesidad de llegar a algo que va a dañar la memoria de Rodrigo. Piénsalo, por favor. La memoria de Rodrigo. Lo leí 2 veces. Guardé el teléfono en el bolsillo. Me serví un vaso de agua. Lo tomé despacio, de pie frente al fregadero, mirando por la ventana el jardín pequeño de la casa, donde las plantas que yo regaba cada tercer día seguían exactamente en su lugar, sin importarles nada de lo que estaba pasando adentro. Rodrigo no necesitaba que Aurelio Vega protegiera su memoria. La memoria de Rodrigo estaba protegida en 27 páginas, subrayadas en rojo, en 17 grabaciones de audio, en una caja con mi nombre en la tapa, en una carta de 4 páginas escrita con letra cansada de noche. La memoria de Rodrigo la protegía yo. Le respondí el mensaje a Aurelio con una sola frase: habla con el licenciado Castañeda. A las 6:33 de la tarde, Castañeda me llamó para informarme que Aurelio había contactado a su propio abogado, que el proceso formal comenzaría en los días siguientes, que las medidas cautelares estaban firmes y que había una audiencia preliminar programada. Fecha: 3 semanas después. Ahí era donde todo lo que Rodrigo construyó en silencio iba a hablar por primera vez en voz alta. Pero antes de esa audiencia, algo ocurrió que no estaba en ningún plan. Algo que cambió no la dirección de la historia, sino su profundidad. Algo que me hizo entender que la única persona en toda esta historia que todavía me sorprendía era Rodrigo. Eduardo me llamó 2 días antes de la audiencia. Era un domingo a las 10:22 de la mañana. Yo estaba en el jardín, regando las plantas con la manguera, con el sol todavía suave de esa hora y el olor a tierra húmeda subiendo desde las macetas. Contesté sin saber que esa llamada iba a cambiarme algo que yo creía ya tener resuelto. «Patricia», dijo Eduardo, con una voz que reconocí de inmediato como la voz de alguien que lleva días preparando lo que va a decir. «Hay algo que debí contarte desde el principio, y no lo hice porque no supe cómo, pero antes de la audiencia necesitas saberlo». Me senté en la banca del jardín, dejé la manguera en el suelo, el agua seguía corriendo despacio, formando un hilo fino entre las piedras del piso. «El banco», dijo Eduardo, «esa alerta que recibiste, no fui a quitarte nada, Patricia. Fui a depositar dinero. Como el sistema detectó que alguien con los mismos rasgos de Rodrigo intentaba hacer un movimiento de alto valor sin ser el titular, saltaron todas las alarmas. Solo quería cumplir con lo que él me pidió». No dije nada. Durante el último año de su vida, Rodrigo me ayudó, económicamente. Cada mes me depositaba una cantidad para cubrir mis gastos mientras yo terminaba de resolver mis propios problemas. Nunca me lo pidió, nunca me lo cobró. Lo hizo porque era su hermano y porque, según sus palabras, llevaba 28 años debiéndome una oportunidad de actuar bien. Escuché cada palabra sin moverme. Cuando murió, encontré entre sus cosas un sobre sellado con mi nombre. Adentro había una nota con una sola instrucción. Decía: «Eduardo, cuando yo ya no esté, devuélvele esto a Patricia. Todo lo que te di fue de los dos. Ella lo trabajó igual que yo.
No le debes nada a nadie más que a ella. El hilo de agua seguía entre las piedras del jardín. Un pájaro cantó 2 veces en el árbol del fondo. El sol le pegaba de frente a las hojas y las ponía de un verde que dolía un poco de tan brillante. Rodrigo había estado ayudando a su hermano con el dinero que los dos habíamos construido juntos. Y antes de morirse, le había dejado instrucciones para devolvérmelo. Llevaba 3 meses intentando encontrar la manera de depositarlo en mi cuenta sin asustarme. Había ido al banco. Había intentado hacer el depósito como usuario no autorizado, y eso fue lo que activó la alerta del sistema. Lo que el banco interpretó como un acceso irregular era Eduardo Cienfuegos, intentando cumplir la última encomienda de su hermano. No hubo robo. No hubo traición. Hubo un hombre que murió pensando en lo que era justo, hasta el último detalle. Colgué el teléfono con mucho cuidado, como si el aparato pesara de repente más de lo que podía sostener. Recogí la manguera del suelo, la enrollé, la colgué en su gancho junto a la pared. Hice todo eso despacio, con movimientos lentos y deliberados, porque necesitaba que mis manos estuvieran haciendo algo mientras el resto de mí procesaba lo que acababa de escuchar. Rodrigo no me había dejado solo preparada. Me había dejado cuidada, de maneras que yo nunca iba a poder agradecerle, porque ya no estaba aquí para recibir ese agradecimiento. Entré a la casa. Me senté a la mesa de la cocina. El silencio de ese domingo era diferente a todos los silencios anteriores. No era el silencio del duelo, ni el silencio de la espera. Era el silencio de alguien que finalmente entiende el tamaño de lo que tuvo. Y lo que tuve fue grande, imperfecto, silencioso, cerrado en sí mismo de maneras que me costaron, pero grande. Pasé los 2 días siguientes con una calma que ni yo misma esperaba. Carlos se quedó en la ciudad. Valeria venía cada tarde. Eduardo llegó el martes a las 6 de la tarde y los 4 cenamos juntos alrededor de mi mesa con arroz y frijoles y un pastel de elote que Valeria trajo de la panadería del barrio. Hablamos poco de la audiencia. Hablamos más de Rodrigo, de cómo era de niño, según Eduardo. Del primer día que Eduardo y Rodrigo se vieron después de 28 años frente a esa puerta, con una bolsa de papel en la mano y una expresión que Eduardo volvió a describir como la de un hombre que finalmente hace lo que debió haber hecho mucho antes. Me fui a dormir esa noche a las 10:48. Dormí completo por primera vez en 5 meses. Todavía me pregunto si hice lo correcto en cada decisión que tomé durante esas semanas. Si debía haber hablado con Aurelio de manera diferente al principio. Si debía haber presionado más a Rodrigo cuando noté que algo no estaba bien. Si hay momentos en que uno podría haber cambiado el curso de las cosas con una sola conversación que eligió no tener. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Si hubieras encontrado esa caja, esas grabaciones, ese contrato fechado con anticipación, ¿habrías seguido adelante o habrías buscado una salida diferente? Dímelo en los comentarios. De verdad quiero saberlo. La audiencia preliminar fue un jueves a las 9:00 de la mañana. Llegué con Castañeda a las 8:35. El edificio olía a papel y a piso recién trapeado. Los pasillos tenían esa luz blanca y fría de los lugares donde las cosas se deciden por escrito. Mis zapatos sonaban en el piso de cada paso que daba, un sonido seco y firme que en otro momento me habría parecido demasiado ruidoso, pero que esa mañana sentí exactamente correcto. Nos sentamos en una sala pequeña, con una mesa rectangular y sillas de respaldo recto. A los 4 minutos de nuestra llegada, entró Aurelio Vega. No traía traje azul marino ese día. Traía ropa más sencilla, como si alguien le hubiera aconsejado no llegar con el reloj brillante. Lo acompañaba un abogado joven que se veía más nervioso que él. Aurelio me miró al entrar. Yo lo miré de vuelta. Ninguno de los dos dijo nada. El funcionario que condujo la audiencia leyó el expediente en resumen durante 20 minutos. Enlistó cada irregularidad, cada cuenta, cada fecha, cada monto. Mencionó las grabaciones de audio. Mencionó el contrato de asesoría para disolución de sociedad fechado 4 meses antes de la muerte del socio. Mencionó los 5 proveedores ficticios.
Mencionó la quinta cuenta. Cada vez que el funcionario leía un elemento nuevo, el abogado de Aurelio tomaba nota. Aurelio no tomaba notas. Aurelio estaba sentado con las manos juntas sobre la mesa y la mirada fija en un punto del tablero que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en la sala. Cuando llegaron las grabaciones de audio, el funcionario eligió reproducir un fragmento de la del 3 de febrero. La voz de Rodrigo, clara en la bocina pequeña de la sala. La voz de Aurelio respondiendo. La frase sobre el diagnóstico cardíaco, sobre los años que quedaban, sobre el estrés y la concentración. Nadie habló durante los 4 segundos que siguieron a que el audio terminó. El abogado de Aurelio pidió un receso. Se lo concedieron. Salieron de la sala. Castañeda me miró. Yo asentí levemente. No había nada que decir. Cuando regresaron, el abogado de Aurelio presentó una contrapropuesta formal. Su cliente reconocería las irregularidades contables, devolvería el monto de las 5 cuentas en un plan de pagos escalonado en 36 meses, y solicitaba que el proceso se mantuviera en la vía civil para evitar consecuencias penales. 36 meses, el dinero en cuotas, y el proceso sin consecuencias penales. Castañeda me miró de nuevo, con una expresión que me estaba preguntando algo sin palabras. Le respondí igual, sin palabras. La respuesta era no. Castañeda informó al funcionario que rechazábamos la propuesta y que continuábamos con el proceso formal, incluyendo la solicitud de apertura de investigación penal por los cargos de fraude, simulación de operaciones y evasión fiscal. Aurelio giró la cabeza hacia mí en ese momento. Por primera vez desde que habíamos entrado a esa sala, me miró directamente. Ya no era la mirada de un hombre con copa en la mano y mar de fondo. Era la mirada de alguien que acaba de entender que el suelo que pisaba no era suelo, era cristal, y que el cristal llevaba semanas agrietándose desde abajo. No le sostuve la mirada con rabia. No hubo triunfo en mi expresión. Lo miré con la misma calma con que una maestra mira a un alumno que finalmente entiende que las consecuencias son reales. Porque eso fue lo que Aurelio Vega perdió ese día, y creo que en algún momento de esa mañana lo entendió. No perdió solo el dinero, ni la firma, ni su reputación en el medio financiero. Perdió algo que no tiene reemplazo. Perdió 16 años de una sociedad construida con alguien que le había dado su confianza sin reservas. Perdió la versión de sí mismo que todavía podía mirarse al espejo y creer que era un buen hombre. Y perdió el privilegio de recordar a Rodrigo Cienfuegos sin la sombra de lo que le hizo. Eso no se devuelve en 36 cuotas. Salimos de la sala a las 11:52 de la mañana. El sol de afuera era completamente diferente al de adentro. Cálido, directo, sin la frialdad de los fluorescentes. Valeria me esperaba en la entrada del edificio. Cuando me vio la cara, no preguntó nada. Me abrazó en silencio, y yo lo permití, con el olor a su perfume de siempre y el ruido de la calle alrededor. Carlos llegó 2 minutos después, con Eduardo. Los 4 nos quedamos de pie en esa banqueta sin decir mucho. No hacía falta. El proceso legal continuaría durante meses. Habría más audiencias, más documentos, más fechas en el calendario marcadas con bolígrafo. La justicia tiene su propio ritmo y no se apura por nadie, pero las medidas cautelares estaban firmes, las cuentas bloqueadas, el expediente en manos de la Fiscalía. Y Aurelio Vega, que 3 semanas antes había levantado una copa frente al mar celebrando el cierre de un ciclo, ahora tenía que explicarle a un juez por qué 5 cuentas con su nombre llevaban 16 meses recibiendo dinero que no era suyo. Esa tarde, de regreso a casa, paré frente a la tumba de Rodrigo. Llevaba flores sencillas, de las que él siempre decía que eran las únicas que valían la pena porque olían a algo real. Me quedé de pie un momento, con el viento moviendo apenas las hojas de los árboles del cementerio y el olor a pasto recién cortado flotando en el aire. No le dije nada en voz alta, no hacía falta. Él ya sabía. Le di todo, Rodrigo. Le di cada paso de estas semanas. Le di cada documento que firmé, cada llamada que no contesté, cada noche que no dormí. Le di la carpeta azul de vuelta,
completa, con todos sus subrayados respondidos. Le di la única cosa que me pediste, que usara lo que me dejaste. Y lo usé. La cuenta de inversión conjunta, una vez iniciado el proceso formal, pasaría a ser gestionada íntegramente por mí como heredera legal, protegida por las medidas cautelares hasta la resolución definitiva del caso. Eduardo rechazó cualquier compensación por su trabajo. Dijo que era lo menos que podía hacer por su hermano, y que conocerme, aunque fuera así, en estas circunstancias, era algo que agradecía. Esa noche cené con mis hijos y con Eduardo alrededor de la misma mesa, donde semanas antes había extendido 27 páginas subrayadas en rojo. Valeria cocinó. Carlos puso música. Eduardo contó una historia de cuando Rodrigo y él eran niños, algo sobre un perro y una bicicleta y un malentendido que los hizo reír a los dos hasta llorar y que terminó con los dos castigados por una semana. Me reí. Una risa real, desde adentro, de las que uno no planea ni controla. Y pensé que Rodrigo habría querido exactamente eso. Su hermano en su mesa, su familia completa. Una historia de infancia que ya no se moriría con él porque alguien más la recordaba. Pero hay una última cosa que necesitan saber. Algo que descubrí esa misma noche, después de que todos se fueron y la casa volvió a quedarse en silencio. Algo que Rodrigo guardó no en la carpeta azul, ni en las grabaciones, ni en la carta de 4 páginas. Algo que guardó en el lugar donde nadie busca, porque nadie sabe que existe. Y cuando lo encontré, entendí que esta historia tenía una última capa. Una que cambia no el final, sino todo lo que vino antes. Lo encontré por accidente. Era la noche después de la audiencia, pasadas las 11, cuando la casa ya estaba en silencio, y yo había ido al estudio de Rodrigo a apagar la lámpara que Carlos había dejado encendida. Iba a salir cuando lo vi. En el cajón inferior del escritorio, que yo había abierto antes varias veces buscando documentos, había algo que en todas las revisiones anteriores había pasado por alto porque estaba debajo de una carpeta de facturas viejas. Un sobre delgado, sin nombre escrito, sin dirección. Adentro había una sola hoja y una tarjeta pequeña de cartulina crema, del tipo que usan los restaurantes para confirmar reservaciones. La hoja era una nota de Rodrigo, fechada el lunes 8 de mayo, 5 días antes de que muriera. Decía: Eduardo, ya hablé con Patricia, le voy a contar todo este viernes. Reservé mesa para los 3 el sábado a las 2 de la tarde. Ya es hora. El viernes que Rodrigo mencionaba en esa nota fue el día de su infarto. Nunca llegó a ese viernes. Me senté en el suelo del estudio, con la espalda apoyada en el escritorio y la nota en las manos, bajo la luz de esa lámpara que Carlos había dejado encendida. El piso de madera estaba frío. El reloj de la pared marcaba las 11:34. Afuera, el barrio dormía. Rodrigo no me había ocultado a Eduardo para siempre. Rodrigo estaba preparando el momento. Estaba esperando el instante correcto, la manera correcta, la tarde correcta con mesa reservada y todo en su lugar, porque así era él, ordenado, cuidadoso, incapaz de hacer las cosas a medias, aunque le costara más tiempo hacerlas completas. Solo que el tiempo se le acabó 5 días antes de que pudiera. No fue un secreto guardado por descuido ni por cobardía. Fue una sorpresa que la vida no le permitió entregar. Llamé a Eduardo esa misma noche, a las 11:47. Contestó al segundo tono, como si tampoco estuviera dormido. Le leí la nota en voz alta. Hubo un silencio largo del otro lado, no de los silencios incómodos, de los silencios que significan que alguien está procesando algo que le pesa y le alivia al mismo tiempo. Después me dijo, con la voz algo rota pero firme: él me dijo que te lo iba a contar. Yo le dije que esperara hasta estar seguro, y él me respondió: ya estoy seguro, Eduardo. Solo necesito encontrar las palabras correctas para Patricia. Rodrigo siempre necesitaba las palabras correctas. Eso era lo que a veces dolía de él, que esperaba tener todo perfecto antes de hablar, que guardaba las cosas mientras las ordenaba por dentro, que confundía el momento correcto con el momento perfecto, y el momento perfecto nunca existe porque la vida no espera a que uno esté listo. Pero también fue lo que lo hizo construir esa carpeta azul de la manera en que la construyó.
con cada fecha verificada, con cada monto confirmado, con cada grabación guardada, con una caja sellada y mi nombre encima, y una carta de 4 páginas para cuando yo estuviera lista. Rodrigo no era perfecto. Ninguno de los dos lo era. 34 años juntos incluyen noches difíciles y conversaciones que debieron haberse tenido antes, y silencios que duraron más de lo que debían. Eso también es un matrimonio. No solo los sábados buenos y los diciembres en familia. También los martes, en que uno apaga el teléfono demasiado rápido y el otro decide no preguntar. Lo que aprendí en estos meses no es que Rodrigo era un hombre sin defectos. Es que era un hombre que, con sus defectos y todo, en el tiempo que le quedaba, eligió cuidarme. Eligió a su hermano. Eligió dejar las cosas lo más ordenadas que pudo antes de irse. Y eso, con el tiempo, se convierte en algo parecido a la paz. Hoy han pasado 7 meses desde aquella tarde en que Eduardo abrió la puerta y me dijo que Rodrigo nunca me había hablado de él. El proceso legal sigue su curso. Hay fechas marcadas en el calendario, audiencias por venir, papeles que firmar. La justicia avanza despacio, pero avanza. Y mientras avanza, yo sigo aquí, en esta casa, regando las mismas plantas, tomando café por las mañanas frente a la misma ventana. Eduardo viene a cenar los domingos. Trae historias de Rodrigo que yo nunca conocí. Yo le cuento historias de Rodrigo que él nunca conoció. Entre los dos vamos armando una versión del hombre que los dos amamos, que ninguno de los dos habría podido armar solo. Valeria dice que me ve diferente. Carlos dice lo mismo. No sé si es que estoy mejor o si simplemente estoy más entera, como alguien que perdió algo enorme y que en el proceso de buscarlo encontró otras cosas que no sabía que le faltaban. Lo que sí sé es esto. Hubo una persona en esta historia que creyó que el dolor ajeno era una oportunidad, que el duelo de una mujer era una puerta entreabierta, que una viuda sin formación financiera, como él mismo dijo, era alguien que no iba a mirar demasiado de cerca. Rodrigo llevaba años siendo el hombre silencioso. Rodrigo llevaba años siendo el hombre que guardaba. Rodrigo llevaba años siendo el hombre que esperaba el momento correcto. Pero también era el hombre que, en el último año de su vida, con el corazón trabajando a medias y el tiempo contado, construyó algo que ningún adversario vio venir. Una arquitectura de justicia guardada en una caja de cartón con el nombre de su esposa en la tapa. Y yo, que pasé décadas aprendiendo a leer personas, a notar lo que no se dice, a detectar cuando algo no cuadra, lo usé exactamente para lo que Rodrigo sabía que lo usaría, porque me conocía. Siempre me conoció. El sábado de la semana pasada, Eduardo y yo fuimos a comer a un restaurante. No cualquiera. El mismo donde Rodrigo había hecho la reservación para los 3, para ese sábado de mayo que nunca llegó. Le pedí al mesero una mesa para 2. Pedimos el menú. Hablamos de Rodrigo durante toda la tarde. Y aunque la silla frente a nosotros estaba vacía, no se sentía vacía. Cuando entré a esa casa hace 7 meses, con las manos temblando y el corazón helado, un extraño me dijo: «Mi hermano nunca le habló de mí, ¿verdad?» Tenía razón. No me habló de él, pero me dejó todo lo necesario para que yo lo encontrara sola. Y eso, entendí esa tarde sentada frente a una silla vacía que olía a su ausencia, pero también a todo lo que dejó, es lo más parecido a seguir presente que un hombre como Rodrigo podía hacer. Nos vemos en el siguiente capítulo de esta historia, porque todavía hay mucho que contarles.